Hola, bienvenidos al espacio de Grace, el lugar en el que se juega ajedrez, se leen cuentos, se hacen figuras de origami y compartimos. El día de hoy vamos a leer el cuento Julieta, la de 4. Está escrito por Nuria Gómez Benet y el ilustrador es Alejandro Magallanes. Es un premio FILIG de cuento para niños 2003. Julieta, la del 4. Escrito por Nuria, ilustrado por Alejandro Magallanes. Casa editorial Conaculta, en conjunto con el editorial Corunda. Julieta había perdido muchas cosas en sus 4 años de vida. Una vez perdió un dinosaurio de peluche anaranjado. La crayola color carne estuvo 2 semanas perdida. Y uno de sus calcetines de olitas desapareció por 2 meses completos. Julieta lo sabía. Las cosas son así. Pero un miércoles, como otro cualquiera, a Julieta se le perdió su papá. Esa mañana se despertó y Rulo, su gato, se estiró junto a ella. ¡Miau! A Julieta le pareció raro que su papá no estuviera en su lugar, a la orilla de la cama, despertándola. Estaba segura de que antes de dormir lo había dejado allí, sentado junto a la almohada, leyéndole como todas las noches. ¿Dónde habrá quedado mi papá? ¿Dónde habrá quedado mi papá?, se preguntó. Tal vez hoy es sábado. Y se quedó dormido. Era día de escuela. Los pants, los tenis azules y los calcetines de olas estaban todos sobre la silla, preparados desde la noche. Al papá de Julieta le gustaba que escogiera la ropa desde antes, para que en la mañana le diera tiempo de desayunar. La mamá de Julieta era doctora. A veces, como ese miércoles, le tocaba hacer guardia. Se iba desde la noche al hospital para regresar hasta el siguiente mediodía. Si hasta hicimos lunch, Julieta se acordó. Habían dejado un sándwich y la ensalada de pepinos preparados en la lonchera. Julieta salió de su cuarto sigilosamente y Rulo la siguió. Clic, 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 clic. Tal vez el papá estaba junto a la estufa, donde a veces lo hallaba. A lo mejor estaba preparando el jugo, pero al acercarse a la cocina, solo escuchó sus propios pasos. ¡Papá, papá! Nada. Solo que se haya quedado en su cama. ¿Verdad? Claro está, Rulo. Vamos, Rulo, vamos, dijo. Y corrió al cuarto dispuesta a caerle encima a su papá, gritando:
te brinco desde arriba y te dejo aplastado, te pico las costillas, si no estás levantado. ¿Cuál fue la sorpresa? ¿Cuál fue la sorpresa de Julieta? Así le hacía el primero en despertarse los domingos, atacando al otro a cosquillas. No, esta vez la cama estaba lisita. La almohada en su lugar. No había rastro de la pijama ni de las pantuflas de papá. Rulo maulló, miau, y se metió debajo de la cama. Julieta buscó dentro del closet. Tal vez se le había olvidado que estaban jugando a las escondidillas y ahí estaría todavía. Abrió la puerta y no estaba ahí. Un día había dejado a su papá ahí metido por horas, hasta que se acordó de él al terminar las caricaturas. En el closet solo estaban, formados de 2 en 2, los mocasines de flecos, los zapatos elegantes, los guaraches y los tenis grandototes de su papá. Entonces Julieta se acordó, hizo memoria, de lo de hacer memoria. Su mamá le decía, cuando pierdas algo, tienes que hacer memoria. Para eso había que poner las manos sobre la cabeza, cerrar los ojitos, luego preguntarse en voz alta, ¿cuándo fue que lo vi? ¿Dónde lo dejé? Y así se empezó a preguntar, ¿cuándo fue que lo vi? ¿Dónde dejé a mi papá? Entonces, haciendo memoria, Julieta se acordó. Por la noche, lo último que hizo con su papá fue leer un cuento nuevo. En una de las páginas había un dragón de esos horribles que daban miedo. Tenía unos dientotes así de grandotes, por los que lanzaba unas llamas así de largotas, que llegaban hasta muy lejos, ahí hasta tu casa casi. Disparadas como a 1000 kilómetros de distancia las llamas. Abría las alas grandotas y grandotas y grandotas y levantaba el vuelo, dando latigazos con su cola, paz, 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 y mirando con unos ojos amarillos que a cualquiera le daban miedo. Y aunque al papá le había dicho a Julieta que los libros pues son cuentos, ¿verdad? Claro está, ¿sí? El papá le había dicho a Julieta que los dragones no existen. Aunque sea, pasó rápido la hoja. Tal vez también había sentido un pequeño escalofrío en la espalda, le recorrió. Muchas veces los grandes también tienen miedo y también se asustan. ¡Ay, Rulo!, le dijo Julieta al gato. Vamos a hablarle a mamá. Papá no aparece. Julieta apretó el primer botón del teléfono, porque estaba programado, y le marcó a su mamá. Titu, 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 titu. Julieta, buenos días, chaparrita. ¿Qué hay? Julieta le contó que su papá no estaba por ningún lado. No te preocupes, por ahí debe andar. A lo mejor fue con los vecinos a buscar leche. Canta algo mientras llega tu papá. En un ratito te llamo
a ver si ya regresó. Julieta se sentó acurrucada entre los zapatos a esperar a su papá. Rulo se acomodó a sus pies. Un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña, como veía que resistía. Fueron a llamar otro elefante. 2 elefantes se columpiaban. Hombre, y así llegó lejísimos. Empezó a cantar, jugando con los flecos de los mocasines. Pero antes de llegar a 4 elefantes, le pareció escuchar un gruñido que venía de su propio cuarto. Ahí está Julieta, hablando con su mamá y contando elefantes columpiados sobre una cuerda. ¡Ay, mamacita! Despertó a Rulo. Sonaba como el dragón del cuento. Julieta corrió a la puerta, cerró la puerta, se paró de puntitas y puso el botón. Mientras respiraba asustada, pensó, ¿qué tal si este dragón se llevó a mi papá? ¿Qué tal si regresa por mí? Puso la oreja en la puerta y oyó un gruñido más corto. Y otro más. Después, silencio, mucho silencio. Julieta pegó la oreja otra vez a la madera. Ya no se escuchaba nada. Tal vez el dragón se había quedado dormido. Claro está, pensó ella. Julieta había visto a los niños valientes de las películas pasar junto a los monstruos dormidos. Los monstruos del cine duermen muy profundamente. Ni siquiera despiertan cuando alguien estornuda sin querer. Julieta decidió salir del closet. Era su oportunidad. A ver si era valiente. Vamos, Rulo, tú me sigues, dijo. Abrió poco a poco la puerta y juntó todas sus fuerzas. Entonces supo que era una niña bravísima, como las de las películas. Caminó derechito por el pasillo hasta la puerta de su cuarto. La empujó sin el menor ruido, tomó aire, volvió a tomar aire, paseando su mirada alrededor. No parecía haber nada raro. Avanzó más. Rulo la seguía, seguro de sí mismo. Fue entonces cuando a Julieta le pareció ver al dragón en el suelo del otro lado de su cama. Tenía la piel oscura, verde y lustrosa. Parecía dormido. El dragón se movió como entre sueños. Julieta dio un saltito hacia atrás y Rulo un saltote hacia atrás. ¿Quién estará ahí? ¿Ya vieron a Julieta? El dragón se quedó quieto.
La niña subió a la cama para echarle un ojo. Desde cerca se subió a la cama, se asomó lentamente a la orilla y se quedó muda, de asombro. Rulo tampoco dijo ni miau. Ahí, roncando como un dragón, tirado en el suelo, en su sleeping bag verde, estaba su papá. Se le salía la melena despeinada. Entonces Julieta recordó que en la noche no podía dormir, asustada por el dragón del cuento. El papá se había acurrucado junto a ella, pero cada vez que quería irse, ella despertaba, con miedo de quedarse sola. Entonces su papá había traído el sleeping y se había dormido en el suelo, junto a ella, sin soltarle la mano. Julieta se rió, sin hacer ruido, tomó aire y pegó un salto y dijo: te brinco desde arriba y te dejo aplastado, te pico las costillas y no estás levantado. Y así apareció el papá de Julieta, ¿verdad? Y le cayó encima a su papá. Como un dragón risueño y recién despertado, el papá abrió los brazos. La levantó en el aire. Por entre los dientes lanzaba tremendas carcajadas, como a 1000 kilómetros de distancia. Sonó el teléfono y Rulo se asustó. Cuando contestaron, la mamá no entendió nada de lo que decían a risa y risa. Algo de un dragón, de ronquidos y el sleeping verde. Y así termina la historia de Julieta, la que creyó haber perdido a su papá, la que buscaba por cielo, mar y tierra, y lo tenía más cerca que jamás. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Muchísimas gracias por escuchar el cuento desde el espacio de Grace. Julieta, la de 4, de Nuria Gómez Benet, ilustrado por Alejandro Magallanes. Gracias. Bye. Pórtense bien, lean muchos cuentos